¿Conoces ese lugar donde la nieve cae negra y el aire sabe a azufre? Existe un mar que desapareció por completo en una sola vida. Y hay ciudades tan envenenadas que solo respirar, beber el agua o dejar que un niño juegue en la tierra es un riesgo real. No son escenas del pasado. Están ocurriendo ahora mismo. Son lugares donde el aire mata despacio, donde el agua arde, donde la tierra está envenenada para generaciones. Casi siempre, detrás de cada uno hay la misma historia. Una fábrica, 1 millón de coches o una decisión política que alguien tomó sabiendo el daño que causaba. Y casi siempre, quien lo paga es el más pobre. Hoy recorremos algunas de las ciudades más contaminadas del mundo. ¿Qué las envenenó? ¿Quién vive todavía en ellas? Y si hay alguna forma de volver atrás. Delhi es, año tras año, una de las grandes ciudades más contaminadas del planeta. Y tiene una estación del año especialmente brutal: el invierno. Cada otoño, cuando los agricultores de las regiones vecinas queman sus rastrojos. Una práctica tan habitual, que tiene nombre propio, stubble burning, el humo se suma al tráfico, a la industria y al polvo. Y el aire de la ciudad se vuelve literalmente irrespirable. En los peores días, la contaminación por partículas finas supera 20, 30, hasta 40 veces el límite que la Organización Mundial de la Salud considera seguro. La media anual de Delhi ronda un nivel de partículas más de 20 veces superior al recomendado. Es decir, ni en sus mejores días el aire es sano. En los peores, los colegios cierran, los vuelos se cancelan por falta de visibilidad y los hospitales se llenan de niños y ancianos con problemas respiratorios. Y cada noviembre, los fuegos artificiales de Diwali añaden un pico adicional justo en el peor momento del año. Vivir en Delhi durante el pico del invierno equivale, según algunos estudios, a fumar varios cigarrillos al día sin haber tocado un solo cigarrillo. Más de 20 millones de personas respiran ese aire y no tienen otro. De la capital india, cruzamos la frontera hacia un rival directo por el título de peor aire del mundo. Al otro lado de la frontera, en Pakistán, Lahore disputa con Delhi el triste título de ciudad con el peor aire del mundo. Durante la temporada de smog, de noviembre a febrero, que los propios habitantes ya llaman la quinta estación, Lahore encabeza casi a diario los rankings globales de contaminación, con índices que en los peores episodios superan los 1000 puntos, muy por encima del umbral que se considera peligroso. El mecanismo es parecido al de Delhi. Emisiones de vehículos viejos, industria sin filtros, quema de residuos agrícolas y una inversión térmica invernal que atrapa todo ese veneno sobre la ciudad como una tapa. El resultado es una niebla tóxica, amarillenta, que reduce la visibilidad a pocos metros y tiñe el cielo de un gris enfermizo durante semanas. El gobierno ha llegado a cerrar colegios, declarar vacaciones por smog y ordenar el cierre de fábricas en los peores episodios. Se han probado hasta intentos de lluvia artificial para limpiar el aire. India y Pakistán, además, se acusan mutuamente del origen del humo, en una disputa que cruza fronteras tan fácilmente como las partículas. Pero el problema es estructural. Y mientras no se resuelva, cada invierno, más de 10 millones de personas en Lahore vuelven a respirar uno de los aires más peligrosos del planeta. De Asia saltamos a África, a una ciudad milenaria donde el aire lleva siglo y medio
corroyendo hasta la piedra de las pirámides. El Cairo tiene un fenómeno que aparece cada otoño y que sus habitantes conocen simplemente como la nube negra. Es una masa de humo y partículas que cubre la ciudad como una cortina, causada en gran parte por la quema de paja de arroz en el delta del Nilo tras la cosecha, sumada a los gases de más de 4,5 millones de vehículos, el 60% de ellos con más de 10 años y sin filtros modernos. En 2007, el Banco Mundial situó a El Cairo como la ciudad con el peor aire del planeta en partículas finas. Más recientemente, estudios oficiales egipcios han medido niveles de contaminación de hasta 100 veces por encima de los estándares internacionales aceptables en el centro de la ciudad. Se calcula que decenas de miles de personas mueren cada año en Egipto por enfermedades relacionadas con la contaminación del aire. Hay algo único en El Cairo que no ocurre en ninguna otra ciudad de esta lista. El smog no solo daña pulmones, también está disolviendo la historia. La combinación de gases y humedad ha formado una costra negra sobre monumentos milenarios. La ciudadela de El Cairo, la mezquita de Al-Azhar, incluso las pirámides de Giza, corroyendo poco a poco piedra que ha resistido 4.000 años de historia, pero no está resistiendo 100 de tráfico. Hay, eso sí, una señal reciente de mejora. Entre 2024 y 2025, los incendios agrícolas ilegales en la región de El Cairo cayeron casi 2/3 gracias a un nuevo sistema de detección satelital y respuesta rápida. La nube negra, por primera vez en años, empezó a encogerse. Cruzamos el Pacífico hasta una ciudad que hace poco más de una década vivía lo que sus propios habitantes llamaban el airpocalipsis. En enero de 2013, Pekín vivió lo que la prensa internacional bautizó como el airpocalipsis. El índice de calidad del aire llegó a superar los 470 puntos, muy por encima del nivel considerado peligroso, y en la vecina provincia de Hebei, las partículas finas llegaron a superar 500 microgramos por metro cúbico. Durante buena parte de enero, apenas hubo 5 días sin niebla tóxica. Los rascacielos desaparecían literalmente entre la bruma gris. El gobierno chino respondió declarando, ese mismo año, una guerra contra la contaminación. Cerró casi 2.000 fábricas. Eliminó más de 2 millones de vehículos altamente contaminantes. Cambió millones de calefacciones de carbón a gas y trasladó industria pesada fuera de la capital. La histórica acería de Capital Steel, en las afueras de Pekín, cerró en 2011. Sus torres de refrigeración siguen en pie hoy como monumento involuntario a esa transformación. El resultado, una década después, es lo que Naciones Unidas ha llegado a calificar como el milagro de Pekín. Los días de contaminación severa cayeron de 58 en 2013 a solo 2 en 2024, una reducción del 96%. Un estudio de la Universidad de Chicago calcula que, gracias a esta mejora, los habitantes de Pekín ganarán en promedio 4,6 años de esperanza de vida. El aire sigue sin cumplir los estándares más estrictos de la Organización Mundial de la Salud. Pero el cielo azul de Pekín, antes una rareza fotografiada por los turistas, se ha convertido en la nueva normalidad. Cruzamos el Pacífico hasta una ciudad que, hace poco más de 3 décadas, fue oficialmente la más contaminada del mundo entero.
En 1992, la ONU declaró a Ciudad de México la ciudad con el peor aire del planeta. No era una exageración retórica. Había días en que, literalmente, caían pájaros muertos en pleno vuelo por la toxicidad del aire. Solo el ozono causaba entonces unas 1.000 muertes prematuras al año y 35.000 hospitalizaciones. El problema tiene una explicación geográfica cruel. La ciudad está en un valle a más de 2.200 metros de altitud, rodeado de montañas que actúan como una olla a presión. Los contaminantes de los coches y las fábricas quedan atrapados por inversiones térmicas, sin salida, mientras la altitud intensifica la radiación solar que convierte esos gases en ozono. El escritor Carlos Fuentes llegó a apodar irónicamente a la capital Mexico City. Pero, a diferencia de otras ciudades de esta lista, aquí hay una historia real de mejora. Desde los años 90, el gobierno impulsó programas como Hoy No Circula, que restringe qué coches pueden circular cada día según su matrícula. Renovó el transporte público y endureció los controles a la industria. El resultado: los niveles máximos de ozono han caído más de un 50% desde los peores años, y las partículas finas, cerca de un 70%. Sigue sin ser un aire limpio. Ciudad de México continúa entre las zonas más contaminadas del país. Pero es la prueba de que hasta la ciudad que fue la peor del mundo puede mejorar. Del aire pasamos al agua, a la orilla de una de las grandes capitales de Latinoamérica. No hace falta ir a una mina remota para encontrar uno de los ríos más contaminados del planeta. Atraviesa una de las grandes capitales de Latinoamérica, Buenos Aires. El Matanza-Riachuelo cruza 14 municipios del área metropolitana y durante más de 2 siglos fue el desagüe de la ciudad. Hoy, a lo largo de su cuenca, donde viven varios millones de personas, miles de industrias vierten sus residuos al agua. Las orillas acumulan metales pesados: plomo, zinc, cromo, cobre. Hay tuberías ilegales de aguas residuales por todas partes. Y buena parte de la gente que vive a su lado lo hace en terrenos declarados no aptos para habitar. Las consecuencias para la salud son las de siempre: enfermedades respiratorias, diarreicas, problemas de piel, plomo en la sangre de los más pequeños. Pero aquí hubo justicia. En 2008, tras la demanda de los propios vecinos, la Corte Suprema Argentina obligó al Estado a limpiar la cuenca y creó un organismo específico, la ACUMAR, para ello. Desde entonces se ha avanzado. Se ha retirado basura. Se ha regulado a las industrias. El agua, todavía hoy, no es apta para bañarse. Pero, despacio, el riachuelo más famoso de Argentina intenta dejar de ser una cloaca. Del agua envenenada pasamos a la basura que el mundo entero manda a un solo barrio de África Occidental. Cada vez que tiras un móvil viejo, un ordenador roto o una televisión, esos aparatos tienen que ir a algún sitio. Durante años, una buena parte del mundo los mandó, legal o ilegalmente. Muchas veces disfrazados de donaciones o segunda mano para saltarse las leyes internacionales de residuos, a un mismo lugar, Agbogbloshie, un barrio a orillas de una laguna en Accra, la capital de Ghana. Allí llegaban montañas de aparatos electrónicos desechados de Europa y América. Y allí, miles de personas, muchas de ellas jóvenes y niños, los desmontaban a mano para recuperar el metal. El método más habitual: quemar los cables y las placas para extraer el cobre. Esas hogueras liberaban al aire, al suelo y al agua plomo, mercurio y otros tóxicos. En uno de los lugares
con la contaminación electrónica más extrema del planeta. Durante años se le llegó a considerar, sin competencia real, el mayor vertedero de basura electrónica del mundo. En 2021, el gobierno de Ghana demolió el vertedero. Pero el problema no desapareció. Muchos trabajadores han vuelto, porque era su único medio de vida. Y la basura electrónica del mundo sigue teniendo que ir a alguna parte. Agbogbloshie es el recordatorio incómodo de que nuestra basura tecnológica no se evapora. Simplemente acaba lejos, donde no la vemos. De la basura que llega de fuera, pasamos a una ciudad que sufre el problema exactamente opuesto al que veremos después. En vez de perder su mar, se está hundiendo en el suyo. Yakarta tiene un problema que ninguna otra ciudad de esta lista comparte. No se está envenenando por el aire ni por un solo vertido. Se está hundiendo, literalmente, bajo sus propios pies. La capital indonesia se apoya sobre un suelo de sedimento blando, y la mayoría de sus más de 10 millones de habitantes, 30 millones si se cuenta toda su área metropolitana, dependen del agua subterránea, porque la red de tuberías apenas cubre una parte de la ciudad. Esa extracción masiva de agua ha ido vaciando los acuíferos bajo Yakarta, y el suelo, sin ese sostén, se hunde. En el norte de la ciudad, algunas zonas se hunden hasta 20 o 25 centímetros al año, el ritmo de hundimiento más rápido de cualquier megaciudad del mundo. Hoy, cerca del 40% de Yakarta ya está por debajo del nivel del mar. El símbolo de ese hundimiento es una mezquita en el barrio de Muara Baru, en el norte. Quedó sumergida hace más de 2 décadas y hoy sus restos asoman entre el agua, rodeados de un muro de contención que ya empieza a filtrar. A la crisis del suelo se suma la del agua. Los 13 ríos que cruzan la ciudad, entre ellos el Tiliwung, arrastran cada año toneladas de residuos domésticos e industriales hasta la bahía de Yakarta. Menos de 1/3 del agua subterránea de la ciudad se considera de buena calidad. El gobierno de Indonesia tomó una decisión drástica. En vez de intentar salvar Yakarta, empezó a construir una capital completamente nueva, Nusantara, en la isla de Borneo, con un coste estimado de $33.000 millones. Algunos estudios advierten que, si nada cambia, buena parte de Yakarta podría estar bajo el agua hacia 2050. Es, quizás, la única ciudad del mundo cuyo gobierno ya empezó a mudarse antes de que el desastre termine de ocurrir. Del hundimiento de una ciudad pasamos a la desaparición de un mar entero. Muinak fue, hasta hace medio siglo, un próspero puerto pesquero a orillas del mar de Aral, que entonces era el 4º lago más grande del mundo. Tenía una flota de cientos de barcos y una industria pesquera que llegó a producir una parte muy significativa de todo el pescado de la Unión Soviética. Hoy, Muinak está a unos 150 kilómetros del agua, porque el mar, sencillamente, desapareció. En los años 60, la Unión Soviética desvió los 2 grandes ríos que alimentaban el Aral para regar gigantescos campos de algodón en el desierto. Sin esos ríos, el mar empezó a secarse. En una sola vida humana, se redujo a apenas el 10% de su tamaño. Donde había agua, ahora hay un desierto de sal. Y sobre esa arena yacen oxidándose los barcos de la antigua flota. Un cementerio de barcos en mitad de la nada. Uno de los paisajes más surrealistas y tristes del planeta, visible incluso desde el espacio. Y no es solo nostalgia. El viento levanta del lecho seco
un polvo cargado de sal, pesticidas y químicos que enferma a los pocos que se quedaron. Naciones Unidas lo calificó como uno de los peores desastres ambientales provocados por el ser humano. Hay una pequeña luz. Al norte, en Kazajistán, una presa, el dique de Kocaral, ha conseguido recuperar parte del mar y devolver algo de pesca a la zona. Y la propia Muynak, sorprendentemente, acoge hoy un festival de música electrónica entre los barcos varados. La vida, a su manera, insiste. Terminamos en el lugar más famoso de esta lista. El 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil explotó, liberando a la atmósfera la mayor cantidad de material radiactivo de la historia. La ciudad vecina, Pripyat, donde vivían casi 50.000 personas, fue evacuada en horas. Nadie volvió. Hoy, Pripyat sigue ahí, congelada en 1986. Bloques de viviendas vacíos, una noria que nunca llegó a inaugurarse, aulas con cuadernos abiertos sobre los pupitres. Alrededor se extiende una zona de exclusión de unos 2.600 kilómetros cuadrados, donde, en muchos puntos, la radiación sigue siendo demasiado alta para vivir. En 2016, se completó sobre el reactor una gigantesca estructura de contención, el nuevo confinamiento seguro, del tamaño de un estadio, diseñada para sellar la radiación durante los próximos 100 años. Pero Chernóbil esconde un giro inesperado. Al marcharse, el ser humano, la naturaleza tomó el control. Hoy, la zona de exclusión es uno de los mayores refugios de vida salvaje de Europa. Lobos, linces, bisontes, caballos salvajes y osos viven y se reproducen allí, entre los edificios abandonados, en una densidad que no se ve en zonas habitadas. Es la lección más extraña de todas. En el lugar más contaminado del planeta por la mano del hombre, lo que más prospera, precisamente, es la vida sin el hombre. Una ciudad donde caían pájaros muertos del cielo. Un mar convertido en desierto. Un río que durante 2 siglos fue la cloaca de una capital entera. Una nube negra que corroe las pirámides. Una capital que se hunde bajo su propio peso. Millones de personas respirando, en 5 continentes distintos, un aire que las está matando despacio. Lo que une a estas ciudades no es el país ni el tipo de veneno. Es casi siempre la misma historia. Demasiados coches, demasiada industria sin control, un beneficio que se puso por encima de la salud. Y casi siempre, las víctimas fueron las personas con menos medios para marcharse. Pero hay un hilo de esperanza recorriendo esta lista. Pekín, que vivió su propio apocalipsis en 2013, hoy respira un aire un 96% más limpio en sus peores días. Ciudad de México, que fue oficialmente la ciudad más contaminada del mundo, redujo su contaminación a la mitad. Los vecinos de Buenos Aires llevaron a su gobierno a los tribunales y ganaron. El Cairo, por primera vez en años, consiguió encoger su nube negra. Parte del mar de Aral ha vuelto. Y en Chernóbil, la vida salvaje florece donde el hombre ya no está. La contaminación, a diferencia de muchas catástrofes, casi siempre tiene marcha atrás. No es barata ni rápida, pero es posible. Yakarta es el recordatorio de lo que pasa cuando se llega demasiado tarde. Una ciudad entera que se hunde bajo sus propios pies, mientras su gobierno ya construye dónde mudarse.